Bien, en este video vamos a desarrollar un ejemplo breve de cómo dibujar una escalera recta de un tramo, pero antes es necesario repasar un poco de teoría. De acuerdo a la norma técnica peruana A010, Condiciones Generales de Diseño, en su artículo 23 nos da una serie de características de las escaleras, como por ejemplo que la dimensión mínima del paso es de 25 centímetros para vivienda e industria. Hay otros valores para hospedaje y salud. En este ejercicio vamos a trabajar con este valor. También nos habla que la dimensión máxima del contrapaso es de 18, sobreentendiéndose que aplica para todas las edificaciones. Otro dato importante es que el número de pasos entre descansos es de 17 y la longitud del descanso mínimo es de 90 por el ancho de la escalera. Inclusive puede ser más que el ancho de la escalera. Es importante aclarar que si la norma nos dice 17 pasos entre descanso y descanso, eso equivale a 18 contrapasos. Y la norma 020 viviendas nos dice sobre las escaleras al interior de las viviendas, entiéndase también viviendas unifamiliares, su ancho va a ser mínimo de 90 entre los muros que la conforman, pudiendo ser un poco menor si tiene un lado abierto. La misma norma nos indica que para edificios multifamiliares el ancho mínimo es de 1,20 para las escaleras integradas. Bueno, empecemos a desarrollar nuestro ejemplo. Se trata de dibujar una escalera en una vivienda unifamiliar de un tramo recto entre los niveles indicados que cumpla con la normativa y que tenga un ancho de 1 metro. Dibujar planta y corte A-A. Bien, recomiendo seguir los siguientes pasos. Primero, estimar el número de contrapasos, luego determinar el número de contrapasos con los que voy a trabajar para poder dibujar mi planta y finalmente dibujar el corte de mi escalera. Para el primer paso, estimar el número de contrapasos, necesito el desnivel o la altura de la escalera. Para eso necesito el nivel de inicio o arranque y el nivel de llegada o nivel final de la escalera. Esos datos son muy importantes. En este caso es 315 nivel final e inicial menos 0,30. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la altura, el desnivel que existe entre esos dos valores. Es el nivel superior menos el nivel inferior y ese es igual a 3,15, lo voy a colocar con signos y todo, menos, abro paréntesis, menos 0,30. Y eso me da 3,15, menos por menos es más, 0,30, y eso me da finalmente 3,45 metros. Es el desnivel entre el inicio y el nivel de llegada de la escalera. Bien, ya teniendo la altura o el desnivel, puedo estimar el número de contrapasos. Para esto voy a trabajar con el límite. La norma me dice, como máximo tus contrapasos pueden medir de altura 0,18. Entonces, si yo tuviera una altura h, puedo tener X contrapasos. Cada uno va a medir 0,18, contrapaso 1, 2, etcétera, etcétera, hasta el X. Entonces puedo decir lo siguiente, 0,18 por el número de contrapasos me va a dar la altura. Por lo tanto, si yo quiero estimar el número de contrapasos, lo que tengo que hacer es dividir la altura entre 0,18. En mi caso, eso va a ser igual a 3,45, que ya lo he determinado, entre 0,18.
Por lo tanto, X para mí va a ser igual a 19,17. Compruébalo, por favor. Como el número de contrapasos es entero, yo voy a analizar qué pasaría si trabajo con 19 contrapasos y qué pasaría si trabajo con 20 contrapasos. Para esto voy a analizar lo siguiente, la altura del contrapaso. Trabajando con este mismo gráfico, yo puedo decir, tengo el desnivel, ahora tengo el valor de X, lo que me falta sería la altura del contrapaso que le voy a denominar A. Entonces, la altura de un contrapaso por el número de pasos me va a dar H. Si yo quiero determinar la altura de un contrapaso, eso va a ser igual a la altura o el desnivel entre el número de contrapasos. Eso voy a aplicarlo aquí y puedo decir lo siguiente. Para el caso de 19, mi altura del contrapaso va a ser igual a 3,45 entre 19. Eso me va a dar el valor de 0,182. Y en el otro caso, la altura del contrapaso va a ser 3,45 entre 20. Y eso me va a dar el valor de 0,173. Redondear. Entonces, ahora sí, yo puedo determinar el número de contrapasos. En este caso, veo que si yo trabajara con 19 contrapasos, no cumplo con la norma, pero si trabajo con 20, sí. Entonces voy a elegir trabajar con 20 contrapasos. Lo que tengo que hacer ahora es determinar el número de pasos. Para esto voy a trabajar con una analogía. Si yo tuviera 3 contrapasos, eso me daría como resultado que tengo 2 pasos. Si yo tuviera 5 contrapasos, yo tendría 4 pasos. Entonces, el número de pasos es igual al número de contrapasos menos 1. Para mi caso, 20 contrapasos menos 1, eso me da como resultado 19 pasos. Como excede el número máximo 17, me veo obligado, según la norma, a tener un descanso. Ese descanso yo lo voy a trabajar de manera simétrica. Lo pueden trabajar un poco más arriba, cerca al medio, y luego voy a tener 9 pasos al inicio y 9 pasos al final. El siguiente paso sería dibujar la planta de la escalera. Yo ya lo he dibujado considerando el ancho de un paso de 25 centímetros, porque es el valor mínimo que me dice la norma. Yo puedo trabajar con un mayor valor. Lo que va a pasar es que la escalera va a medir más. Y recordar siempre tener como una recomendación la fórmula de Blondel, que nos da ciertos parámetros para saber si nuestra escalera tiene un ángulo adecuado. La longitud del descanso lo estoy considerando de 0,90. Y como último procedimiento voy a dibujar el corte. Para esto voy a dibujar una línea base que me va a representar el nivel 0 y voy a dibujar los niveles. El nivel de inicio de la escalera, que es menos 0,30, offset para abajo, lo voy a pintar con color verde, y el nivel superior, que es 3,15, offset 3,15. Lo que estoy haciendo aquí es determinar la altura. Lo estoy trabajando gráficamente. Esto habíamos determinado que medía 3,45 y aquí es el mismo valor. Si yo uno estas dos líneas, voy a determinar la altura que va a cubrir esa escalera y yo ya sé que tiene 20 contrapasos. Entonces, puedo trabajar con los valores que he obtenido, pero voy a aprovechar que estoy en el AutoCAD. Para eso voy a utilizar el comando divide. Es un comando que divide en segmentos iguales un elemento como puede ser esta línea. Selecciono la línea, ahora me pide el número de segmentos, voy a colocar 20. Y lo que ha hecho es crear puntos. Como yo quiero ver esos puntos, tecleo el comando de dptype y voy a seleccionar cualquier icono para que pueda representarse los puntos. Me acerco, regenero y ya tengo los 20 segmentos.
Voy a dibujar entonces líneas que me van a representar la ubicación de los pasos. Ya teniendo esos niveles que me representan la posición de los pasos, solamente me falta ubicar la posición de los contrapasos. Eso lo voy a trabajar con mi línea de corte y voy a copiar una línea que se intersecta con mi línea de corte y mi contrapaso y lo voy a extender hasta mi dibujo. Y lo voy a copiar cada vez que corte un contrapaso. Y finalmente lo único que tengo que hacer es cortar, selecciono todas las líneas, comando trim y me pongo a razonar. En esta posición el nivel de piso terminado va a ser el nivel verde. Luego voy a subir un contrapaso y avanzo. Aprieto Escape, tecleo TR de trim, Enter, Enter. Y ahora solamente me quedo con los bordes superiores. Selecciono las líneas que ya no me sirven y lo borro. Bien, ahora ya puedo trabajar con una capa adecuada. Como estoy cortando, tiene que representarse con mayor grosor. Y lo único que me faltaría es el fondo de la escalera. El fondo de la escalera. Voy a suponer que voy a trabajar con un espesor de losa inclinada o garganta de unos 15 centímetros. Dibujo una línea que pasa por las aristas interiores. Offset 0.15. Al descanso también le voy a dar un espesor de 0.15 y lo intersecto. En la parte superior voy a considerar un espesor de losa de 0.27 y en la parte inferior un espesor de losa de 0.20. Y a su vez voy a considerar una posible cimentación de un ancho de 0.50. Con esto ya he terminado el corte de mi escalera. No está de más comprobar la altura del contrapaso y sale exacto. Lo único que me faltaría sería la representación de la simbología, que lo voy a hacer en otro video.